¿Y si te dijera que una sola noche podría borrar meses de planificación militar? ¿Que una cadena de suministro de cientos de millones podría verse truncada, no por misiles que cuestan fortunas, sino por máquinas silenciosas que cuestan menos que un coche usado? En la guerra moderna, las explosiones más fuertes no siempre son las más devastadoras. A veces, el golpe más catastrófico proviene de la oscuridad que nunca viste venir, proporcionada por una tecnología tan asequible y a la vez tan precisa, que reescribe por completo las reglas del combate. Esta noche nos adentramos en una de las operaciones más quirúrgicas de este conflicto. Cómo Ucrania convirtió la paciencia en un arma, la niebla en cobertura y un dron de $30.0 en una fuerza que paralizó toda la red de suministro oriental de Rusia en menos de 9 segundos. Si quieres ver más vídeos como este, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Realmente ayuda a que el canal crezca. Ahora, adentrémonos en esa fría noche de diciembre, donde el silencio se convirtió en el arma más letal. El reloj marcaba las 3:42 alto Eman. Densa niebla cubría las afueras de Kupiansk como una manta de lana húmeda, amortiguando el sonido y absorbiendo la luz. A solo 22 kilómetros de la frontera rusa, el aire se sentía denso por la anticipación, la clase de tensión que te oprime el pecho antes de que ocurra algo irreversible. Ucrania había elegido sus objetivos con precisión implacable. Un puente ferroviario de acero de 210 metros sobre el río Osil y la extensa terminal de transferencia de mercancías al sur. Este no era un centro logístico cualquiera. Allí era donde Rusia canalizaba su maquinaria de guerra en $3 millones en armas, 2 millones en proyectiles de artillería y más de 1,5 millones en reservas de combustible, todo ello hacia las líneas del frente de Luhansk. La oscuridad zumbaba con la vida industrial. Los reflectores trazaban ásperas líneas blancas a través de la niebla. Los frenos de los trenes chirriaban en la distancia. Cada crujido de metal contra metal hablaba de una cadena de suministro que Moscú consideraba intocable. Pero muy por encima del río, atravesando la densa niebla, como depredadores en aguas profundas, aparecieron los primeros drones ucranianos. Modelos Beaver, cada uno con un valor de $30.000. Sus alas captaban tenues destellos de luz. Sus motores susurraban promesas de devastación. Y en un instante, la calma se rompió. La batalla por el sustento de Kupiansk había comenzado. Deja tu ciudad o país en los comentarios. Queremos ver desde dónde nos observa nuestra audiencia global. Rusia no dejó indefenso su corredor de suministro más vital. El corredor de Kupiansk fue tratado como un punto de presión que no podían permitirse perder. Cada kilómetro de ferrocarril que alimentaba el frente Lyman dependía de este puente y de la enorme instalación de transferencia junto a él para proteger ese sustento. Moscú desplegó algunas de sus defensas más sofisticadas. Encaramado en un terraplén elevado con vistas al río Osil, se alzaba un sistema de defensa aérea, Pantsir S-1 en $30 millones, en tecnología de vanguardia, cañones gemelos apuntando hacia el cielo, lanzamisiles preparados y listos para destruir cualquier cosa que se atreviera a acercarse. A unos cientos de metros de distancia, un radar de alerta temprana, 1L-22, valorado en 5 millones, pulsaba sobre el valle, buscando señales de calor, patrones de vuelo y cualquier cosa que pudiera indicar una amenaza inminente. Se instalaron reflectores a intervalos cortos a lo largo de las vías del tren, cada haz diseñado para detectar el movimiento antes de que pudiera impactar. Las tropas rusas se jactaban abiertamente de que nada podía cruzar esta zona sin ser detectado. La llamaban su talón de hierro, el lugar donde creían que la precisión ucraniana finalmente encontraría su igual. Pero la confianza y la realidad son dos cosas muy diferentes. Los equipos de defensa estaban nerviosos. Durante semanas, habían oído rumores de drones de reconocimiento ucranianos sondeando el perímetro, probando los tiempos de reacción y mapeando los arcos de tiro. Cada vez que las pantallas de radar parpadeaban, debido a la interferencia del terreno, o las luces captaban un pájaro a la deriva, los soldados se estremecían. Sabían que si Kupiansk se apagaba, incluso por una sola noche, toda la cadena de suministro de Rusia a Lyman y Seversk colapsaría. Entonces, saltaron las alarmas. Esta vez, el radar detectó algo bajo, rápido, y que se acercaba rápidamente. Los focos se dirigieron bruscamente hacia la orilla del río. La torreta del Pantsir giró. Los cañones revolucionaron mientras los operadores gritaban correcciones en sus auriculares. Parecía que el tiroteo que habían ensayado cientos de veces finalmente había llegado. Solo que esta noche, el enemigo era más astuto, estaba más bajo y mucho más cerca de lo que nadie esperaba. Y si has estado siguiendo esta serie, ya lo sabes, en cuando Rusia cree estar lista, es exactamente cuando comienza el verdadero ataque. Mientras las defensas rusas se apresuraban a interpretar esos repentinos picos de radar, la verdadera fuerza de ataque de Ucrania
ya se abría paso a través de la oscuridad. 18 drones de ataque de largo alcance, una mezcla de modelos Beaver y Scythe, se movían en formación cerrada, volando a solo 20 o 30 pies sobre el río Osil. Volar a ras de tierra era la clave para la supervivencia. El río actuaba como un escudo de radar natural, distorsionando las señales y ocultando a los drones dentro de un corredor de ruido electrónico que los sistemas convencionales no podían penetrar. Cada dron llevaba una carga específica. Los Beavers, de unos $30,000 cada uno, llevaban ojivas perforantes de hormigón, diseñadas para atravesar estructuras reforzadas. Los Scythes, ligeramente más baratos pero más rápidos, llevaban paquetes de alto explosivo diseñados para encender reservas de combustible y municiones, a pesar de su coste relativamente bajo. Todo el enjambre se movía con la precisión de un sistema de misiles guiados valorado en millones. 2 grupos de ataque, 12 drones en total, despegaron primero, dirigiéndose al sur hacia la estación de transferencia de carga. Su misión era destruir los tanques de combustible, los contenedores de carga apilados y las reservas de municiones almacenadas en la vía férrea. Cada segundo de vuelo los acercaba a un objetivo que valía decenas de millones en la logística rusa. Los 6 drones restantes permanecieron en el río, serpenteando a lo largo de la línea de árboles, con el rumbo fijo en ese puente ferroviario de acero de 200 metros, específicamente en el pilar de soporte central que sostenía toda la estructura. Si lo destruían, la línea de suministro de Rusia a Lyman se rompería de la noche a la mañana. Los reflectores rusos barrían el agua a toda velocidad, pero los drones volaban demasiado bajo, demasiado rápido, demasiado silenciosos. Un operador de Pantsir gritó pidiendo coordenadas, pero la pantalla no mostraba nada más que el destello estático del río. El equipo de radar lo calificó de falsa alarma. No podrían haber estado más equivocados. Los drones apretaron su formación, con los motores zumbando como una sola cuchilla cortando el aire. Este era el momento que Ucrania llevaba semanas preparando una aproximación silenciosa, sincronización perfecta y un ataque desde una dirección que Rusia nunca esperó. La batalla por el sustento de Kupiansk estaba a segundos de estallar en un caos absoluto. El ataque comenzó con una precisión que parecía casi quirúrgica. Atravesando el último velo de niebla, 3 drones Beaver, cada uno equipado con una ojiva de 30 kilos que penetraba el hormigón, se elevaron bruscamente desde su aproximación a baja altitud y se fijaron en el pilar central del puente. Apenas Sion metros. Sus motores eléctricos se aceleraron, impulsándolos a superar los 200 kilómetros por hora. El silencioso zumbido de sus motores se transformó en un agudo zumbido. El primer dron impactó en el centro. La ojiva, valorada en $20,000, perforó el hormigón armado antes de detonar con una explosión que recorrió el valle como un trueno. Las ventanas de los barrios cercanos vibraron. Los perros estallaron en ladridos frenéticos. El suelo tembló bajo los pies de la gente. 3 segundos después, el segundo dron impactó contra la cara opuesta del pilar, destrozando la jaula de varillas que sostenía todo el peso de la estructura. El tercero le siguió al instante, asestando el golpe final. El hormigón se hizo añicos en una violenta explosión de fuego, polvo y metal retorcido. Las tripulaciones rusas reaccionaron por puro instinto. Un sistema Pantsir I, valorado en $30 millones, giró su torreta hacia el río, con los cañones acelerando y los misiles preparados. Los reflectores se encendieron mientras los operadores gritaban estimaciones de alcance y la orientación del objetivo por radio. Pero, sobre sus cabezas, 2 drones señuelo, municiones de bajo coste que apenas costaban $5,000 cada uno, se inclinaban frente a los reflectores a 48 metros, emitiendo señales de radar falsas. Las pantallas del Pantsir se iluminaron con blancos falsos. Los operadores dispararon a ciegas. Rayos de fuego trazador perforaban el cielo nocturno, impactando solo en el aire. En el terraplén de la vía, la infantería rusa se desplegaba. Un escuadrón disparó rifles de la serie AK en la oscuridad, convencido de que las siluetas en la niebla eran drones que se acercaban. Otro equipo arrastró un inhibidor portátil, valorado en $8,000, hasta su posición, pero su señal se dispersó inútilmente por la superficie del río. Los verdaderos drones ya se habían marchado, alejándose de la zona de la explosión mientras el puente crujía bajo su propio peso al derrumbarse. Una profunda grieta resonó en el agua. Chispas llovieron del pilar fracturado. La estructura se inclinó, primero lentamente, luego con un temblor que vibró a través del armazón de acero. Y mientras Kupiansk contenía la respiración, los defensores finalmente comprendieron, la brecha era solo el principio. La verdadera tormenta aún se avecinaba. La destrucción del puente fue solo el golpe inicial. Incluso antes de que se desvaneciera el eco del pilar derrumbándose, los 12 drones restantes sobrevolaron el patio de carga en 6 Beavers y 6 Scythes, cada uno con cargas explosivas de alto valor,
valoradas entre 15 y 25 mil dólares. Volaban en formación escalonada, con los motores zumbando como un enjambre de avispas metálicas. Las tropas rusas que se encontraban abajo nunca previeron el verdadero ataque. La primera oleada se lanzó directamente contra las pilas de contenedores de combustible. Un dron se estrelló contra un camión cisterna lleno de diésel, valorado en $1,500,000. La explosión fue instantánea, brutal, magnífica. Un destello al rojo vivo, una columna de fuego ascendente. El calor se extendió por el patio en oleadas, destrozando los focos y sacudiendo el suelo. Entonces comenzó la reacción en cadena. Los tanques de combustible estallaron uno tras otro, cada explosión alimentando a la siguiente. Bolas de fuego anaranjadas se elevaron en oleadas, lanzando fragmentos de metal a cientos de metros de altura. Chispas llovieron sobre los vagones estacionados. Los soldados se agacharon tras las barreras, algunos disparando a ciegas hacia arriba munición trazadora, cortando el aire en inútiles rayos de luz, perdidos en el infierno. Pero los drones siguieron avanzando. La segunda oleada atacó el tren de municiones que estaba parado en la vía 3. Llevaba proyectiles de artillería valorados en $2 millones y cápsulas de cohetes valoradas en $3 millones. Un Droneside se estrelló contra el primer vagón con una ráfaga cegadora. Una onda expansiva recorrió la playa. Entonces, llegó el concurso de fuegos artificiales. ¡Boom! Otro y otro. Cada proyectil detonó con una cadencia violenta e impredecible, creando una cascada de fuegos artificiales de chispas y escombros. Vagones enteros volcaron. Las ruedas de acero se desprendieron y dieron volteretas por la playa. Una explosión lanzó un contenedor a 50 metros. Aplastando una caseta de mantenimiento que se encontraba debajo. El humo se espesó. Las llamas crepitaron. Las radios crepitaron con órdenes confusas. Tripulaciones rusas intentaron manejar una ametralladora calibre 50 que costaba $12,000, pero el calor los obligó a retroceder, con los rostros ampollados y los pulmones ardiendo. El cielo titiló en rojo y naranja, y el fuego lo devoró todo a su paso. Un último Droneside pasó rozando las llamas y se precipitó sobre los tanques de combustible restantes. Una detonación más, la noche se abrió, y por primera vez, todo el centro de suministro ardía como un infierno gigantesco e incontrolable. El rugido de las explosiones secundarias aún resonaba en el valle, cuando el puente finalmente cedió. Ya debilitado por el impacto inicial, su pilar central ya no pudo soportar la carga. Con un crujido de acero desgarrado y remaches rotos, el puente no se derrumbó de golpe. Durante casi 30 segundos, crujió bajo su propio peso, mientras el polvo de hormigón se derramaba al río como humo. Entonces, con un último crujido, un tramo de 215 pies se derrumbó en el Osil, lanzando un geyser de agua y escombros al aire. La vía férrea quedó cortada, completamente inoperable en el futuro previsible. En el patio de carga, la destrucción fue asombrosa. Las señales de calor satelitales confirmaron posteriormente que el 70% de las instalaciones estaba en llamas o reducidas a escombros. 14 vagones, muchos cargados con munición, habían desaparecido, reducidos a estructuras de acero retorcidas. Más de 40 contenedores de carga quedaron envueltos en llamas. Su contenido hirvió, estalló, o simplemente se incineró. El patio de combustible era un cráter irreconocible, que aún brillaba con un resplandor anaranjado debido al fuego residual. Una columna de humo negro se elevaba miles de metros, desplazándose hacia el este, en dirección a la frontera. Las comunicaciones de las unidades logísticas rusas quedaron repentinamente en silencio. La red de suministro de todo el sector acababa de ser amputada, y en la oscuridad abrasadora, el único sonido era el siseo del metal quemándose y el lento y resonante colapso de lo que una vez fue el corazón de la vital línea ferroviaria de Rusia hacia el este. Al amanecer, los comandantes rusos ya se enfrentaban a una pesadilla operativa. Con el puente de Osil en el río y el patio de transferencia de Kupansk reducido a cenizas, la principal arteria de suministro del ejército al sector Liman-Siversk había desaparecido. Los analistas estimaron que se necesitarían al menos 3 semanas para restablecer, incluso parcialmente, el servicio ferroviario. Hasta entonces, cada ronda de munición de artillería, cada galón de diésel, cada pieza de repuesto para tanques o vehículos blindados de transporte de personal tenía que transportarse en camión, por una ruta más de 153 kilómetros más larga que antes. Ese desvío serpenteaba por carreteras expuestas y estrechos caminos rurales, todo dentro del alcance de los drones ucranianos, los ataques HIMARS y las emboscadas de los partisanos. Para los oficiales de logística rusos, no era solo una molestia. Era una zona de aniquilación cada vez más extensa. Cada kilómetro extra significaba más combustible consumido,
más conductores expuestos, más convoyes que proteger. El ataque de precisión no solo había dañado la infraestructura, había eliminado quirúrgicamente un nodo crítico en toda la estrategia rusa del frente oriental. Y en algún lugar de Kiev, los planificadores ya estaban mapeando el siguiente punto débil que cortar. Al final, no fueron los bombarderos de $1.000 millones, ni las ofensivas blindadas masivas. Lo que cortó la línea vital oriental de Rusia fue un enjambre de drones que valían solo decenas de miles de dólares. La precision, la planificación y la sincronización habían convertido a las máquinas de bajo coste en un multiplicador de fuerza, derribando un centro estratégico valorado en cientos de millones. La lección fue tan clara como el humo negro que aún se alza sobre el Osel en la guerra moderna. Las líneas de suministro no se defienden con distancia ni fortificaciones, sino permaneciendo invisibles. En el momento en que se conocen las coordenadas, ya se es un objetivo. Para Ucrania, este ataque fue una prueba de concepto. Para Rusia, una advertencia. Y para todos los demás militares observando, fue un atisbo de un futuro donde lo pequeño, lo inteligente y el silencio pueden romper la columna vertebral de una guerra. Las fuerzas ucranianas habían aprendido una dolorosa verdad al principio de su ofensiva en el sur. Ningún avance tendría éxito sin desmantelar primero las defensas multicapa de Rusia. Por eso, momentos después del ataque inicial en Tokmak, se lanzaron más de 16 vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento, incluidos los modelos Shark y Lelika 100, a diferentes altitudes para explorar el campo de batalla. Las transmisiones en vivo expusieron extensos campos minados, trampas térmicas, radares de vigilancia y baterías S-300 ocultas, enterradas en las profundidades de las trincheras de artillería. Un sistema Torem 2 derribó 2 drones en 3 minutos, demostrando que Rusia se preparaba para una última resistencia. Con el apoyo aéreo aún fuera de alcance, la orientación recayó completamente en drones y artillería. Los obuses autopropulsados ucranianos PCH-2000 comenzaron a registrar las coordenadas señaladas por los UAN Centosis. Cada proyectil de 155 milímetros atravesaba la tierra helada, destrozando las barricadas de dientes de dragón. El primer anillo defensivo tembló. Aprovechando el momento, los tanques Leopard 2A6 y los vehículos de combate M2 Bradley irrumpieron en la brecha abierta. Pero Rusia respondió rápidamente. Desde las afueras de Tokmak, municiones Lancet dispersas se lanzaron e impactaron las posiciones de artillería expuestas. Uno de ellos se estrelló contra un vehículo de reabastecimiento de munición que se encontraba detrás de un PCH-2000, provocando una catastrófica explosión secundaria. Simultáneamente, los sistemas de cohetes Banco Mundial, Mindstorm y Smerch, abrieron fuego desde el este, saturando la formación blindada que avanzaba. Obligadas a reagruparse, las unidades ucranianas se replegaron temporalmente tras las colinas cerca de Robotyne. Tras el brutal intercambio de artillería, el campo de batalla de Tokmak se convirtió en un punto muerto. Los tanques Leopard 2A6 y los M2 Bradley ucranianos acababan de despejar el segundo cinturón de minas cuando el radar ruso los detectó. Dest el-Ser, un par de helicópteros de ataque K-52H OCOM, sobrevolaron a baja altura, disparando misiles Vicar-1 en modo de búsqueda de calor. Un Leopard fue alcanzado de frente, estallando en llamas sobre un campo minado sin despejar. La formación se detuvo mientras los drones de reconocimiento ucranianos se apresuraban a fijar contracoordenadas. Mientras tanto, Rusia desplegó vehículos aéreos no tripulados, Orlan 10 para guiar 2 baterías, 2 S-3 Akatsia y BM-30 S-Merch, convirtiendo el terreno en una red de fuego abrasador. Equipos antitanque ucranianos, armados con misiles Javelin y Stagna, contraatacaron desde lomas bajas. Un Stagna impactó al primer K-52, cuando este trazaba un bucle para un segundo ataque. El superviviente ascendió, lanzó bengalas y escapó fuera de su alcance. Momentos después, un vehículo aéreo no tripulado Shark detectó una señal emitida por el radar Nevo en el centro de Tokmak. El centro de mando de defensa aérea estaba activo. El mando ucraniano autorizó un ataque HIMARS-6 cohetes guiados impactaron en la zona objetivo, silenciando el radar y creando una breve ventana en la red de defensa rusa. En tierra, robots de ingeniería ucranianos avanzaron para despejar el camino. Vehículos terrestres no tripulados, Temis con armas de 762 milímetros, barrieron los flancos mientras los tanques PT-91 Tewardi lideraban el avance. Avanzaron casi 800 yardas antes de ser bombardeados por 2 obuses autopropulsados. Tu-S-19M Stan, las explosiones se extendieron como olas, cegando los sensores de los drones. El mando pasó al control de relé láser, combinando artillería y vehículos aéreos no tripulados para mantener el ritmo. La batalla se había convertido en una competencia de tecnología y sincronización. Andrei El-Humo,
Los datos mostraban el debilitamiento de la tercera capa defensiva rusa. Depósitos de municiones y camiones de suministro fueron alcanzados, y las rutas internas fueron cortadas. Ambos bandos luchaban con la logística y la resistencia. Las tripulaciones ucranianas rotaban drones de largo alcance, mientras Rusia activaba su sistema de guerra electrónica. Borisogolbesk 2P para interferir las frecuencias. Cada minuto, el aire se convertía en una tormenta de interferencias. Al caer la noche, el campo de batalla de Tokmak ya no tenía un frente ni una retaguardia despejados. Solo las luces parpadeantes de los vehículos aéreos no tripulados luchaban por el control del cielo. En la siguiente fase, Tokmak se adentró en su capítulo más violento. Con los vehículos aéreos no tripulados bloqueados, la artillería se convirtió en el único lenguaje que quedaba. Rusia desplegó dos sistemas, dos S-3 Akatsiya y BM-30, S-March, disparando a raudales sobre la ladera norte. Cada detonación desgarraba el aire, lanzando tierra y metal al cielo. Cientos de proyectiles impactaban las zonas de concentración ucranianas cada minuto. Las baterías M777 y PCH-2000 se vieron obligadas a reubicarse bajo fuego enemigo, mientras que los tanques Leopard 2A6 SE escondieron en cráteres recientes para protegerse. Los sensores acústicos subterráneos registraron ondas de choque que superaban los límites de seguridad, prueba de que Rusia estaba disparando proyectiles de fragmentación pesada para detener el avance. Ucrania se negó a ceder. Los drones Lelika y Shark volvieron a ascender, buscando objetivos de contrabatería. Una vez que los datos confirmaron las posiciones, los cañones HIMARS y M109 Paladin rugieron al unísono. Decenas de salvas guiadas impactaron contra las posiciones de artillería rusa, creando explosiones continuas que se convirtieron en estruendo. En la retaguardia, vehículos blindados Cossack y robots de ingeniería seguían despejando minas a través de la neblina. Varios drones kamikaze con ojivas de 10 kilogramos se lanzaron sobre dos cañones, dos S-19M STA, obligando a los rusos a una pausa temporal. El suelo se estremeció violentamente mientras el cielo se tiñeba de naranja con rayos trazadores. En medio del caos, los sistemas de guerra electrónica chocaron. El Borisoglavsk-2 y el Gitel rusos interferían los canales de los drones, mientras que el Bukovaledy ucraniano contraatacaba con una burbuja de interrupción de señal de 5 kilómetros. El campo de batalla quedó a oscuras. No hubo bengalas, solo relámpagos de los impactos de cohetes que brillaban sobre las trincheras destrozadas. Ambos bandos comprendieron el dominio del espectro electromagnético determinaría el ritmo del siguiente asalto. Cuando el bombardeo finalmente cesó, Tokmak quedó cubierto de humo y escombros metálicos. Los equipos ucranianos reinstalaron las antenas y restablecieron la comunicación con los drones. El radar Nivo permaneció en silencio, confirmando que el puesto de mando ruso estaba neutralizado. Sin embargo, desde las colinas lejanas, se reanudó el fuego de la artillería rusa. El duelo de artillería en Tokmak fue más que una simple contienda de potencia de fuego. Fue una lucha de resistencia, precisión y la perfecta conexión entre la coordinación humana y la guerra mecánica en el campo de batalla del siglo XXI. Dale me gusta si te gustó este video. Comenta 2 para apoyar a Ucrania. 3 si amas la paz y te opones a la guerra. Y 4. Si no estás de acuerdo con esta cobertura. A medida que la artillería se desvanecía, la batalla de Tokmak pasó de las explosiones al reino invisible de las frecuencias, las señales y los datos. Ambos bandos desplegaron unidades de guerra electrónica para tomar el control del espectro. Rusia desplegó los sistemas Borisoglavsk 2, Krasukhoja -4 y Sitelan potentes inhibidores, capaces de cortar las conexiones satelitales e interrumpir el control de los vehículos aéreos no tripulados en un radio de decenas de kilómetros. Al instante, los drones Shark ucranianos perdieron contacto y sus señales fueron reemplazadas por nieve estática. El fuego de artillería se detuvo al perder fiabilidad la orientación guiada por GPS. En el aire, el radar ruso Nivo-M barrió el campo con ecos engañosos, distorsionando los mapas digitales de Ucrania en cientos de metros. Para contrarrestarlo, Ucrania activó sus sistemas Bukovelad y Nota, formando una red de contrainterferencias. Estos dispositivos emiten señales falsas en bandas alternativas, obligando a los radares rusos a resintonizarse constantemente. En medio de la confusión, los drones Bayraktar TB2 y Lelika 1005 volaron a baja altura, eludiendo las interrupciones temporales de la señal para reanudar el reconocimiento visual. Un dron detectó una batería 2 S-19M STA que se reubicaba cerca de Tokmak. Las coordenadas se transmitieron mediante un enlace láser seguro al HIMARS, que disparó una salva de precisión que destruyó el objetivo. Por primera vez en horas, la ventaja electrónica se inclinó hacia Ucrania.
pero Rusia contraatacó con rapidez. Desde el sur, las estaciones repetidoras móviles activaron interferencias de alta potencia, cortando todos los canales de radio ucranianos durante minutos. Las unidades de campo cambiaron a comunicaciones ópticas de respaldo para mantenerse conectadas con sus vehículos aéreos no tripulados, UAV, sobre el terreno. Los robots de reconocimiento ucranianos rastrearon las emisiones de señales de los puntos de mando rusos a lo largo de las trincheras. Cada pulso interceptado se analizó instantáneamente para triangular las posiciones del radar. El campo de batalla quedó en silencio sin artillería. Solo el siseo de la estática y el choque invisible de las ondas electromagnéticas. Al mediodía, se recuperó el equilibrio. Ambos bandos habían creado una zona blanca electrónica de 1 a 2 kilómetros de ancho donde el GPS, las radios y el radar eran ciegos. La infantería recurrió a tácticas primitivas en humo de colores, banderas de señales y láseres portátiles. Sin embargo, en ese vacío de señal, Ucrania encontró una ventaja inesperada en vehículos aéreos no tripulados. Leleka preprogramados que no requerían control directo. Mientras todos los radares permanecían bloqueados, planeaban silenciosamente sobre Tokmak, capturando las coordenadas de las baterías rusas ocultas. Al anochecer, Tokmak parecía tranquilo bajo una tenue neblina, pero tras la quietud zumbaba una tormenta de electricidad y engaño. Ambos bandos comprendían la verdad a quien recuperara el derecho a hablar, y el poder de escuchar, antes del amanecer, decidiría el destino de Tokmak. Mientras el frente de Tokmak se hundía en las interferencias, una nueva ofensiva se desplegaba desde el sur, el mar de Azov. Los submarinos rusos de clase Kilo y la fragata Almirante Essen, armados con misiles de crucero Caliber, pretendían cortar la cadena logística de Ucrania desde Zaporizhia hasta Robotán. A las 2:17 Alto M, columnas de fuego se alzaron en el horizonte en misiles, disparando a velocidad supersónica. En cuestión de minutos, los depósitos temporales de combustible y los puestos de reabastecimiento a lo largo del Dnieper se sacudieron violentamente. Sin embargo, Ucrania había anticipado el ataque. Desde una base avanzada cerca de Boryansk, el radar costero, Menural, detectó las trayectorias de los Caliber y transmitió datos a los controladores de vehículos de superficie no tripulados. Se lanzaron 6 drones Magura 5-5, cada uno cargado con ojivas y sensores infrarrojos, que se dirigieron hacia la flota rusa. El caos estalló en el mar. El radar ruso se vio interrumpido por interferencias costeras, lo que hizo casi imposible el seguimiento del objetivo. Cuando los Magura se acercaron a 8 millas náuticas, el cañón A-19-0 de la fragata abrió fuego, inundando la línea de flotación con proyectiles trazadores. Un dron fue destruido en pleno vuelo, pero los demás continuaron avanzando de forma autónoma. Simultáneamente, lanzacohetes ucranianos, Banco Mundial -21 Grad, dispararon desde la costa, cortando la retirada de la flota y obligando a los buques rusos a alejarse de la costa. Rusia respondió con 2 aviones de patrulla marítima Gil-38, lanzando boyas sonares y desplegando defensas anti-US-5, pero las señales de retorno fueron distorsionadas por la guerra electrónica ucraniana. Bajo las olas, drones de reconocimiento transmitieron imágenes de un submarino de la clase Kilo, navegando a 70 metros. Se activó un lanzamiento falso para distraer al radar ruso, y cuando sus sensores se reorientaron hacia el señuelo, 3 misiles de crucero Neptune reales se lanzaron desde la costa norte de Azov, en Ucrania, a una altitud ultra baja. Un misil impactó cerca de la popa del Almirante Essen, dejándolo inutilizado y obligándolo a retirarse a Yeisk para reparaciones. El ataque naval no solo paralizó la logística rusa, sino que también transformó la geometría del campo de batalla. Tokmak, antaño el centro terrestre que conectaba con las rutas de suministro naval, quedó aislado, tierra adentro. El estruendo de la artillería se apagó como si todo el frente se detuviera a escuchar los ecos distantes de las explosiones que retrocedían desde el mar. Con la línea de suministro rusa de Azov cortada, Ucrania vio su oportunidad. Al amanecer, unidades especiales mecanizadas avanzaron hacia las afueras de Tokmak. A la cabeza de la vanguardia estaban los tanques PT-91 de Wardy y los robots desminadores, seguidos por infantería a bordo de vehículos blindados Kosaken en lo alto. Los drones, Bayraktar, TB2, sobre Vol, van a 1.5 metros, transmitiendo imágenes en directo. Rusia, aún reorganizándose tras la incursión naval, respondió con mayor lentitud de lo habitual, pero cuando los blindados ucranianos se acercaron a 3 kilómetros del centro de Tokmak, 2 cañones, 2 S-19M estallaron, convirtiendo la llanura en un horno en llamas. Para proteger el avance, Ucrania desplegó perros robot Temis armados con armas de 762 milímetros, zigzagueando entre los cráteres para cubrir a la infantería. Los drones kamikaze
avanzaban velozmente, atacando posiciones rusas fijas. Una explosión masiva derrumbó la línea de defensa exterior en el límite de la ciudad. Al disiparse el humo, tanques y Bradleys avanzaron a toda velocidad, cruzando campos de minas, despejados por unidades robóticas. Se describió como la primera penetración profunda real, desde el inicio de la operación tan rápida, precisa y peligrosamente audaz. Rusia respondió desplegando robots de combate Euron 9J junto con infantería mecanizada. Se desató un combate cuerpo a cuerpo entre unidades robóticas, ambas controladas remotamente, que luchaban entre el humo y la visibilidad reducida. La artillería se reincorporó a la contienda, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Cada explosión se fusionaba con el rugido de los motores de los tanques en una sinfonía de caos única en la guerra moderna. Cuando el centro de Tokmak se encontraba a menos de 1,5 kilómetros, los vehículos aéreos no tripulados Shark captaron señales de comando fragmentadas, prueba de que la coordinación rusa estaba fallando. Las fuerzas ucranianas intensificaron su ofensiva, expandieron su cabeza de puente y establecieron una zona de control temporal. En lugar de enfrentarse directamente a los T-72, B-3 y BMP-2 rusos, en Vaznesensk, las fuerzas ucranianas convirtieron la ciudad en una trampa. La noche anterior al asalto, ingenieros ucranianos y civiles locales manipularon y demolieron el único puente que cruzaba el río Mertevova. Las excavadoras excavaron empinados terraplenes en ambas orillas, dejándolas intransitables para los vehículos. En los callejones, los milicianos lanzaban cócteles Molotov y disparaban a OK-74, convirtiendo cada esquina en una zona de aniquilación. Aunque superados en número y menos equipados, los defensores ucranianos luchaban como si cada centímetro de terreno fuera su hogar. Mientras los rusos se abrían paso a tientas por los campos de minas embarrados, las javalinas atacaban tanque tras tanque. Esto no era un campo de batalla, sino un terreno táctico convertido en un arma. Incluso, las excavadoras se convirtieron en herramientas de resistencia. La batalla de Vaznesensk alcanzó su fase más feroz, mientras los T-72B3 y BMP-2 rusos se detenían cerca del río. La artillería rusa abrió fuego intenso de la 2S1 Gavazdika para abrir paso. Sin embargo, cada explosión revelaba sus coordenadas a los exploradores ucranianos, ocultos en refugios protegidos con redes de camuflaje. Los equipos de Javelin FGM-148 esperaban el disparo perfecto. A 1200 metros de distancia, un débil destello, un arco vertical y luego una caída. El misil impactó en el delgado blindaje superior del tanque. Una sola detonación. Cayeron escombros. Un T-72B3S e incendió al instante. Un segundo, destruido segundos después. La tercera salva convirtió el campo de batalla en una cortina de fuego. Aprovechando el momento, los equipos de ametralladoras ucranianos, con PKM, inmovilizaron a la infantería en retirada, impidiendo cualquier reagrupamiento. Rusia solicitó apoyo aéreo. Un Mi-24H-IN rugió a baja altura, disparando cohetes de 80 milímetros. Pero el equipo de defensa aérea ucraniano respondió. Desde una posición oculta en la ribera del río, un FIM-92, Stinger lanzado desde el hombro, se dirigió al escape del helicóptero. Segundos después, un brutal impacto partió el cielo. El Mi-24 se halló en espiral en llamas, estrellándose a menos de 800 metros de distancia. Entre el humo, los drones ucranianos G-Mavic 2 Enterprise sobrevolaban el lugar, transmitiendo imágenes térmicas en vivo a los comandantes de campo. Estos vehículos aéreos no tripulados comerciales guiaban la artillería y los ataques con Javelin, con una precisión casi quirúrgica. La Innovation, no los números, era la verdadera arma de Ucrania. Al mediodía, la columna rusa estaba paralizada, más de 10 tanques destruidos, numerosos vehículos abandonados. Ucrania se mantuvo firme. Sus defensores estaban cansados pero firmes. El silencio que siguió fue más denso que las explosiones anteriores. Sin embargo, este no fue el final. Vaznesensk marcó el punto de inflexión de la contraofensiva del sur. Cuando cesó la artillería, el cielo sobre Vaznesensk cobró vida con un rugido. Apareció un helicóptero Mi-24H Inde, volando a baja altura sobre la cresta, con su casco de camuflaje desértico brillando a la luz del sol. Movie Circuit, un transporte de tropas Mi-8 AMH armado, con cohetes de 80 milímetros, y un cañón GC-23 Alien, los dos volaron en un patrón de ataque de tijera, saturando las posiciones en la ribera del río que creían albergaban a operadores de Javelin.
el fuego se extendió por el río. Las posiciones se desvanecieron en humo. Los pilotos rusos pensaron que la defensa se estaba derrumbándose. Equivocaron. Desde trincheras ocultas en la orilla oriental, el escuadrón de defensa aérea ucraniano permaneció en silencio. Esperaron sin disparos tempranos, sin movimientos inútiles. Cuando el Mi-24 descendió, un sensor infrarrojo lo detectó. Un soldado disparó un FIM-92 Stinger. El misil se elevó rápidamente en una columna blanca, siguiendo la señal térmica del helicóptero. El Mi-24E lanzó bengalas, ladeándose bruscamente, pero a tan corta distancia fue inútil. La ojiva impactó en la cola, haciendo girar violentamente al Hind antes de estrellarse en un campo al sur. El Mi-8M que lo escoltaba intentó retirarse, pero fue alcanzado por una tormenta de fuego de cañón automático Z, Su-23-2, desde un camión táctico ucraniano. En menos de 40 segundos, ambos helicópteros despegaron. El silencio se apoderó del espacio aéreo de Vaznesensk. En tierra, Ucrania aprovechó la oportunidad. Mediante reconocimiento aéreo desde drones que sobrevolaban a 200 metros de altura, avistaron un grupo blindado ruso que se retiraba hacia el este. Desde los puentes cubiertos de niebla de Kupiansk hasta los escombros en llamas de Vaznesensk, una verdad resuena en cada campo de batalla. En la guerra moderna, ya no se gana con el blindaje más pesado, ni con las explosiones más potentes. Se gana con precisión, con paciencia, convirtiendo la tecnología en estrategia y la estrategia en supervivencia. Ucrania ha demostrado al mundo que un dron de $30.000 puede hacer lo que un sistema de misiles de $100 millones no puede: atacar desde las sombras, desaparecer antes de las represalias y sembrar el caos a su paso. Las líneas de suministro de Rusia, antes consideradas intocables, ahora son vulnerables. Sus defensas, antes reforzadas por acero y sofisticación, ahora están siendo penetradas por enjambres de máquinas silenciosas. Y su confianza, antes inquebrantable, ahora se ve fracturada al darse cuenta de que el enemigo lo ve todo y ataca cuando menos se lo espera. Esta es la nueva cara de la guerra invisible, precisa y absolutamente implacable. Si te pareció útil este análisis, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con quienes quieran comprender las estrategias en evolución de los conflictos modernos. Y deja un comentario, dinos desde dónde lo estás viendo y qué te gustaría que cubriéramos a continuación. Hasta la próxima, mantente informado, mantente alerta. Y recuerda, en la era de los drones y los datos, el arma más potente no siempre es la más letal.